solo los 5.000. ¿Por qué? Porque acá hay una ley de que se le da lo que solicitan, excepto exclusivamente en los acreedores laborales. Porque esto es una práctica que en general, como se entiende que es un crédito alimentario, que por ahí son más vulnerables, qué sé yo, el síndico corrobora los intereses en caso de corresponder y aplica los intereses que corresponden. En este caso, esto es similar a una demanda. La verificación de crédito nosotros lo asimilamos a una demanda. Entonces, en este caso, el acreedor comercial está solicitando menos que lo que le corresponde, mejor dicho, el acreedor fiscal está solicitando menos de lo que le correspondería. ¿Sí? Pero, como es en detrimento suyo, entonces yo aconsejo verificar el importe que ellos están solicitando. ¿Se entiende? Entonces, ¿cuánto aconsejaríamos verificar en esto? Suponiendo que hicimos todas estas actividades y que el vehículo era suyo, que no hay duda, que no hayan pagado posteriormente y demás. ¿Cuánto aconsejaríamos verificar? Y ahí correspondería lo mismo que solicita, profe. Lo mismo que solicita. Bien. ¿Y qué pasa con el privilegio? ¿Qué pide él? ¿No dice qué pide? Especial. No pagar especial. ¿Le corresponde privilegio especial? ¿O no? Sí. ¿Sí? ¿Por aplicación de qué artículo? El 241. Del 241, perdón, te escucho muy bajo. 241, inciso. Inciso 3, que dice los impuestos y tasas que se aplican particularmente a determinados bienes sobre estos. Perfecto, genial. Entonces, en este caso, lo que grava el impuesto, la patente automotor es a ese motor, a ese vehículo en particular. Y por lo tanto, el privilegio asienta sobre el producido de ese vehículo, no sobre otro, sino sobre ese vehículo. No es que si se vende la flota entera de vehículos van a cobrarse sobre todo, sino sobre el producido del vehículo patente AB 514, ¿sí? Entonces, eso tiene un privilegio especial por 241, inciso 3. ¿Qué pasa con los intereses? Ahí son quirografarios porque ahí no se extendía el privilegio. Genial. Entonces, ¿corresponden los intereses? Sí, corresponden, porque ustedes corroboraron de que estaban calculados infrapetita, vale decir, de menos. Corresponden por el monto solicitado por el acreedor, pero con una grabación como quirografarios porque no hay extensión del privilegio también a los intereses. ¿Sí? ¿Alguna duda de esto? Bien. ¿Qué falta? ¿Qué pasa con SECHEP? Dice, periodo enero 2025, vencimiento 14 de marzo, por la suma de 324.000 más intereses por mora, sin determinar tasa del 3%, no invoca privilegio y no paga arancel. Entonces está pidiendo 324 y dice que le corresponde intereses, pero no los calcula. ¿Qué les parece a ustedes que hace el síndico en primer lugar? Y si no solicita, profe, intereses, no verifica. Sí, seguimos con el mismo metodología que la anterior. En este caso directamente ni siquiera los calculó. Entonces, como ni siquiera los calculó, entonces no corresponde el cómputo de interés. Sí correspondería en principio la factura en la medida que se desplieguen qué actividades del síndico. ¿Qué harían ustedes? ¿Qué corroborarían? Si el servicio está a su nombre. Si el servicio está a su nombre, si la factura efectivamente no existen pagos posteriores a la fecha de vencimiento que cancelen esa factura, entonces en principio después de eso se supone que la deuda procede exclusivamente por el monto del capital, ¿sí? ¿Con qué graduación de privilegios?
Dice, no invoca privilegios. Dice, no invoca privilegio y no paga arancel. Entonces, ¿qué privilegio le corresponde? ¿O qué graduación? Quirografario. Quirografario. Bien. Ahora, si hubiese invocado privilegio especial, ¿le correspondería? En este caso, seguimos la misma metodología que la anterior. No le damos más de lo que pide. ¿Sí? Siempre le damos el tope máximo que le podemos dar es aquello que solicitan. Yo no puedo verificar un crédito por un importe que ellos no están solicitando. Entonces, seguro, si no invoca privilegio, va como quirografario porque no pidió nada. O sea que al nuevo Banco del Chaco, si el abogado se lo comió y no pidió privilegio especial, le hubiese correspondido quirografario. En este caso, el abogado pidió, trajo la documentación, nosotros corroboramos, le dimos una graduación de privilegio especial. En este caso, ya sabemos que no lo pidió, que le corresponde, por lo tanto, un crédito ningún tipo de privilegio. Si hubiese pedido un privilegio especial, ¿les parece que correspondería? No, tampoco podría ser general, por el artículo 246, inciso 4. Bueno, a ver, 246, inciso 4. ¿Me lo lees, por favor? Sí, dice el capital por impuestos y tasas adeudados al fisco nacional, provincial y municipal. ¿Esto es un impuesto o una tasa? Ah, no, no era. No, es un servicio, ¿sí? Entonces, este es un acreedor comercial común y corriente. En nuestro caso, es un servicio esencial, sí, y está llevado adelante por una empresa del Estado provincial, pero no deja de ser un servicio, no es un impuesto ni una tasa, y por lo tanto, aún si hubiese pedido privilegio especial, también le correspondería graduarlo como quirografario. ¿Bien? Profe, Sí. yo tengo una duda con respecto a esta factura. Veo que en la propia factura aparece en una parte lo que es subsidio del Estado Nacional. ¿Eso se podría utilizar para descontarse y tener que pagar menos? A ver. Abajo a la izquierda. Consumo sin impuestos, 30. Subsidio del Estado, consumo sin impuestos. Y a ver, yo acá, está bien, tu actividad de síndico me parece que es pertinente, digamos. En principio, si vos investigás la forma de hacer efectivo este subsidio del Estado, que aparentemente no está incluido en esta factura. Claro, yo tengo entendido que para poder hacer efectivo el consumo del subsidio hay que ir a reclamar a SECHEP y es lo único que hay que hacer. Bueno, en ese caso, si de hecho el consumidor cumple con ese requisito que establece SECHEP o mejor dicho, la normativa, que para poder tomarse el subsidio, entonces sí, correspondería verificarlo por un importe menor. Y entonces esa es una actividad que debería hacer el síndico y desplegar el síndico. Si estamos seguros de que a ellos le corresponde. Después el juez lo va a determinar, digamos. Y ahí es donde, bueno, es como que hay un gris. Va a determinar si le corresponde o no ese subsidio en base a la normativa que vos le estás haciendo saber, digamos, o estás informando, pero me parece que es pertinente tu análisis, ¿no? Podrías incluirlo y podrías decir que no corresponde los 325, ¿era? ¿Cuánto era? Los 324, sino que en principio por aplicación, pero hay que hacer un análisis de la normativa pormenorizada, digamos. ¿Sí? Pero Okay, sí, okay. Me parece, Gonzalo, que sí, estoy con vos en esta. Bien, SECHEP. Arca. ¿Qué pasa con Arca y esto que hablaba Oriana de dos cosas? Primero, Arca, ¿por qué? ¿Por qué impuesto? Por declaración jurada de IVA. Declaración jurada de IVA. Entonces, la particularidad de la declaración jurada es que es
autodeterminativa, ¿sí? Por lo tanto, el mismo contribuyente está reconociéndole al fisco que le debe 325.000 pesos. Y entonces él no puede ir en contra de sus propios actos. Y es acá donde no es necesaria entonces la notificación que hablábamos allá al principio. Distinto era si la determinación era una determinación de oficio por parte del fisco, de cualquier fisco nacional, municipal, provincial. Entonces, si la determinación es de oficio, sí es necesaria la notificación previa similar a lo que pasaba con la nota de débito, porque en ese caso la determinación del impuesto no es realizada por el contribuyente. En este caso, el mismo contribuyente reconoce que le debe una deuda por 325, presentó una declaración jurada diciendo que eso es así, y por lo tanto, yo, síndico, ¿qué corroboraría? Que sean los montos que en verdad yo había declarado. Que sean los montos que en verdad había declarado, puedo cruzarlo con libro diario para saber que la deuda está registrada, puedo, y que de hecho me parece que sí, porque cuando dice acreedores denunciados, no me acuerdo el planteo, me voy un poquito más arriba, en el planteo dice acreedores denunciados a ARCA, AFIP por SAR declaración jurada por 325, o sea que él mismo lo está reconociendo como deuda. Entonces yo lo único que corroboraría es, bueno, que no exista un pago posterior que cancele esa DJ, digamos, o que no vayas incluido en algún tipo de plan de pago. Si no es así, en principio corresponde, ¿sí? ¿Y qué pasa acá con los intereses? ¿Qué hacemos? Similar a lo que veníamos haciendo con los intereses hasta esta fecha. Nos dice que aplica un 3% mensual, no, 3%, paren, que me fui. Dice que aplica un interés del 7,022, que es 0,242 diarios, según resoluciones. Claro, acá lo que sucede es que en la mayoría de los organismos así recaudadores, las tasas de interés salen por normativa, no es que es una tasa que se les ocurre, digamos. Que por eso que también por ahí es distinto con un acreedor comercial. A no ser que haya una tasa pactada respecto a la nota de débito, es muy difícil de vengarlo. En cambio acá, ARCA, AFIP, municipalidad, demás, esos intereses, esa tasa de interés es reconocida erga omnes porque salen por resoluciones o por normativa. Entonces, el contribuyente no puede desconocer que después de la fecha de vencimiento existe un cálculo de intereses. En este caso nos está nombrando incluso la normativa. Entonces, a nosotros, ¿qué nos restaría por hacer como síndicos? Corroboramos que la deuda existe. ¿Qué hacemos con los intereses? ¿Verifico así como está? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué hago? Lo calculo sobre, el porcentaje lo calculo sobre los 325. Sobre los 325, ¿desde qué fecha? ¿Y hasta qué fecha? Desde enero hasta la fecha de corte. Fíjate que esta DJ tiene vencimiento 18 de febrero, ¿eh? Claro, sería del 18 de febrero hasta la fecha de corte. Desde el 18 de febrero hasta la fecha de corte, ¿sí? Capital, 18 de febrero, fecha de corte, 43 días, y acá yo aplico la tasa diaria que me dice. ¿Qué hago? El capital por los 43 días por la tasa diaria me da exactamente el mismo importe que está calculando la FIP, ¿sí? Y por lo tanto, ¿corresponde o no verificar los 33.000 pesos de intereses? Sí. ¿Corresponde? Fuerte y claro. Sí. Sí, muy bien, corresponde. ¿Qué graduación le doy? Ahí sí es general y que me interese. Ahí sí es general, por el 246.4 que habíamos leído hoy, y los intereses sí son quirografarios porque ese
esa graduación no se extiende, o no hay ningún artículo que hable de la extensión de los intereses. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Entienden cuál es el análisis que tienen que hacer y qué es lo que tienen que volcar en su informe individual? Sí, profe. Bien. Vamos a entrar en el laboral, porque quiero que veamos la particularidad que existe en los créditos laborales, pero no voy a entrar a calcular intereses porque ya saben cómo se hace para el cómputo de intereses. ¿Sí? Bueno, podemos hacerlo, pero bien. Ahora lo ven. ¿Qué nos dice respecto a Julián Martínez? Nos dice que trae una fotocopia certificada de sentencia firme de juzgado laboral. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de la importancia de que la sentencia esté firme y que no esté apelada? ¿Sí? Nos habla también que esa sentencia firme es del 31 de octubre de 2024. ¿Nos sirve ese dato o no? Sí, para saber si no supera la fecha de corte. Que sea preconcursal. Genial. Causa o título anterior. En este caso tiene una causa anterior y un título anterior porque es del 31 de octubre. El juez aprueba en esa sentencia montos reclamados con intereses de un 2% mensual, desde la fecha de sentencia hasta la fecha de cobro de las sumas adeudadas, y a su vez le regula honorarios al abogado del trabajador, que es el doctor Pérez Lombardi. Entonces, los rubros que condena son remuneraciones, condena SAC, condenas vacaciones proporcionales, condena indemnización por antigüedad, sustitutiva de preavisos, intereses por los conceptos reclamados, acá lo tengo, intereses por los conceptos reclamados, pero el juez dice que corresponden, pero no los calcula, y honorarios. ¿Sí? Esos son los 12 millones que está reclamando el acreedor laboral, trayendo una sentencia firme del 31 de octubre del 2024. Entonces, lo primero que corrobora el síndico, ¿qué es? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué es lo primero que corrobora? Que sea empleado. Claro, va a haber legajo el empleado. En realidad, a mí ya ni me interesa si es empleado, si no fue empleado, si estaba en negro o no. A mí el juez ya hay un juez que dijo que a ese empleado hay que pagar el importe. Yo no tengo que investigar nada respecto a si el importe está bien o está mal. El juez ya dijo que ese importe corresponde. ¿Qué tendría yo que verificar como síndico? Que ese saldo ¿De qué? Firme. Que la sentencia ya esté firme, profe. Bien. Que esos importes nazcan de un documento suficiente para acreditar la existencia de ese crédito en materia concursal. Entonces, en materia concursal, la sentencia firme de fecha anterior a la presentación del concurso, ¿es documento suficiente, sí o no? Sí, profe, era lo que habíamos dicho en clase, sí. Bien, entonces, ¿estamos seguros de que la sentencia está firme y tenemos cosas? Entonces, estamos seguros que el documento es suficiente. Ahora solo nos restaría determinar dos cosas. ¿Por qué importes proceden? Y cuál es la graduación que le damos a esos créditos. ¿Sí? Yo les pido que se tomen 5 minutos con esto que está acá. Yo les dejo la pantalla y piensen qué importe y por qué privilegio van a proceder. Me dan 3 minutos y vengo.
Bueno, entonces, ¿qué pasa con las remuneraciones? Ya sabemos que proceden los importes. Eran 600 por mes. Tenemos abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. 7 meses. ¿Qué nos dice la ley? ¿Qué privilegio le da? ¿Estoy muteada? Ah, no, estoy muteada. Especial, profe. Le da privilegio especial por el artículo 241, Inciso 2. Inciso 2. ¿Y sobre qué asienta ese privilegio? ¿Sobre el producido que viene? Mercaderías, materias primas y maquinaria. Genial. Ahora, ¿todas las remuneraciones? ¿O qué nos dice el 241, inciso 2? Accidente de trabajo, antigüedad o despido, falta de preaviso y fondo de desempleo. Pero estamos hablando de remuneraciones primero. Ah, El acreedor concursal está pidiendo 7 meses de remuneraciones. ¿Qué nos dice entonces? 6 meses. 6 meses. Entonces, en principio solo tienen privilegio especial 6 meses de remuneraciones, ¿sí? No el séptimo. Sí. ¿Sí? ¿Y qué nos dice el 246? ¿Qué graduación le da a este tipo de créditos? Por remuneración. Y el 246, privilegio general. Entonces, nosotros tenemos un mismo crédito que tiene un mismo origen, remuneraciones por 6 meses, que están en 2 articulados, en el 241 y en el 246, ¿sí? Y esto es así porque la legislación le otorga a ciertos créditos que son exclusivamente aquellos de origen laboral y determinados, porque en realidad el 246 cuando nos habla, ya habla de todo el resto de rubros. ¿Cómo que dice el 246? Que no me acuerdo. Todo otro derivado de la relación laboral, algo así. Todo otro derivado, cualquier otro derivado de la relación laboral. O sea que después eso hace como medio un palo a la bolsa. Pero aquellos que están en el 241, que sí son poquitos, que tienen un privilegio especial, que asientan sobre las 3M, a su vez tienen un privilegio general. ¿Y por qué hace esto el legislador? Por esto que venimos hablando desde el principio. Estos créditos, el legislador entiende que son créditos de origen alimentario, que son personas que dependen de esto para sobrevivir y demás. Y entonces le da un montón de beneficios. Primero le da el pronto pago. Después le otorga privilegio, pero no solo un privilegio. Fíjense que en el caso, por ejemplo, que habíamos hablado del acreedor hipotecario, decíamos, si el producido de ese inmueble no alcanza para cubrir ese crédito, va el remanente como crédito quirografario. ¿Sí? Entonces, si el banco tiene 57.500 para cobrarse como crédito privilegiado, pero eventualmente se vende ese inmueble y solamente se vende por 40 millones, entonces, de su crédito original de 57 menos los 40 que se cobra sobre ese producido, los 17 que le queda restante no va como privilegio, va a cobrarse como el resto de los comunes como quirografario. En cambio acá, la legislación a los laborales le da un doble privilegio. ¿Qué les dice? Ok, para determinados bienes, o mejor dicho, para determinados rubros de origen laboral, primero se cobran anticipadamente sobre las 3M. Y si existe algún remanente, encima después se cobran con un privilegio general sobre la totalidad de la masa antes de los quirografarios. ¿Se entiende? ¿Puede volver a explicar, profe? Por favor. Sí. Nosotros habíamos hablado que los privilegios nacen exclusiva y taxativamente de la ley. No es que a mí se me ocurre, sino que en principio, por este par condicio creditorium, todos los acreedores tienen la misma condición. Es decir, en principio son todos quirografarios y se deberían cobrar todos a prorrata de la venta de todos los bienes. Esa es como la base general.
Ahora, después la ley dice que para determinados tipos de crédito le da algún tipo de beneficio de cobrarse anticipadamente. Ese es el privilegio. El privilegio es un cobro, es un privilegio que se ejecuta en relación al resto de los acreedores, ¿sí? De cobrarse o anticipadamente o sobre el producido de determinados bienes. En el caso de privilegio especial, ese privilegio de cobrarse es sobre la producción, o mejor dicho, el producido de determinados bienes, sobre la venta de determinados bienes. Entonces, si yo tengo un crédito hipotecario, me cobro primero yo que el resto de los acreedores sobre la venta, lo que produce ese bien sobre el cual hace asiento mi derecho real. Entonces, si yo tengo un derecho real de hipoteca por 60 millones, después cuando se vende ese inmueble y ese inmueble sobre el cual asienta mi hipoteca se vende por 40 millones, entonces yo me cobro anticipadamente en relación a los demás solamente los 40 millones por el cual se vendió ese inmueble. El 20 restante no es que lo pierdo, sino que lo cobro con el resto de los acreedores quirografarios o comunes. ¿Se entendió hasta ahí? Sí, profe. Bien. En este caso, eso es la generalidad de los casos. En este caso en particular, lo que hace el legislador es decir, ok, a los créditos de origen laboral que están en el 241, que son los créditos por remuneraciones de 6 meses, que son los créditos por indemnización laboral, por accidente de trabajo, por antigüedad, por preaviso, por fondo de desempleo, a esos créditos los incluye con privilegio especial en el 241 y los vuelve a incluir con privilegio general en el 246. ¿Por qué? Porque les dice, bueno, ustedes se cobran anticipadamente sobre el producido de la venta de mercaderías, materias primas y maquinaria. Pero si esas ventas de mercaderías, materias primas y maquinarias no alcanzan a cubrir el 100% de tu crédito, no te vas como quirografario a cobrarte, sino que te cobras anticipadamente de todas formas como un privilegio general. ¿Sí? El saldo, obviamente. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer acá, yo te hago un ejemplo rapidísimo. Vamos a suponer que yo tengo un crédito por indemnización por antigüedad por 100 millones. No me escribo. Por 100 millones. ¿Sí? Y tengo un producido vendí las mercaderías del concursado por 40.000 pesos, 400.000 pesos, ¿sí? Entonces, y después, por ejemplo, se vendieron, a ver, déjame que piense, se vendieron bienes muebles que tenía el concursado por, no sé, 5 millones. 50 millones, no, 5 vamos a hacer para que no sea tan burdo el número, ¿sí? Entonces, primero, este crédito primero se cobra anticipadamente sobre los 400 de mercadería. Entonces yo, sobre el 100 que tenía de mi crédito, me cobro los 400 y me queda un saldo a cobrarme de 600.000 pesos. ¿Sí? Sí, profe. Vamos a suponer que hay otro crédito por facturas por 10 millones. Ahora sí. Bien. Entonces, yo tengo que este crédito de origen laboral, una vez cobrado o una vez vendido y cobrado ese bien sobre el cual asienta mi privilegio, me queda con un saldo de 600.000 pesos, ¿sí? Ahora, si esto hubiese sido un caso habitual y no tuviera este doble privilegio, ¿qué tendría que hacer este crédito de origen laboral? Irse con el crédito con facturas a prorrata a cobrarse a prorrata sobre los bienes muebles de 5 millones, ¿sí? Sí. O sea, yo tendría que distribuir estos 5 millones entre el crédito de origen laboral y el crédito por factura, porque ambos serían quirografarios. En este caso, como es un crédito de origen laboral que no solo tiene un privilegio especial que asienta sobre ese bien, sino que encima se cobra anticipadamente en relación al resto de los quirografarios, ¿qué hace? Se cobra el 100% de su crédito, o sea que primero se cobra él
los 600.000 pesos y entonces después le queda al crédito por facturas para cobrarse exclusivamente, escucha, 4.400. ¿Se entendió? Sí, profe. Entonces lo que pretende acá el legislador es darle un doble beneficio. Primero te cobras sobre el producido de determinados bienes. Encima de bienes grosos, porque la mercadería se supone que, a no ser que la hayan vaciado, se supone que tiene que estar ahí. Bueno, después también hay un montón de actividades que debería hacer el síndico para asegurar que esa mercadería, que si puede llegar a ser perecedera, que no se pierda. Pero bueno, ese es otro cantar. Pero bueno, en principio, les da un beneficio de cobrarse sobre el producido de determinados bienes y después encima no los baja abajo de la lista a cobrarse con el resto de los comunes, sino que les da para cobrarse anticipadamente sobre toda la masa de bienes producidos antes que los quirografarios, ¿sí? Y eso se conoce en materia concursal como doble privilegio, que se lo da la ley exclusivamente a determinados créditos de origen laboral. ¿Me siguieron? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Entonces, estas remuneraciones por 6 meses, que son 600.000 pesos por 6 meses, que son los 3.600.000, ¿corresponde verificar? Le dijimos que sí, porque está dentro de la sentencia firme. ¿Y qué graduación le damos? Especial y general. Después. Especial y general, sí, doble, ¿sí? Especial y general. Ahora, ¿qué pasa con la remuneración del mes de más? Porque se acuerdan que nosotros en la sentencia se fijaban 7 meses. Nosotros 6 meses sabemos que tiene un doble privilegio. ¿Qué pasa con la séptima remuneración? ¿Le corresponde? Corresponde, sí, porque está en sentencia firme. Seguimos el mismo principio. ¿Le corresponde algún privilegio? No, profe, no tiene privilegio. No tiene privilegio, porque está fuera del periodo y por lo tanto pasa a ser quirografario. Ese sí, este acreedor laboral, una partecita se cobra con el resto de los comunes allá abajo. ¿Sí? ¿Me siguieron ahí? Yo no, profe, no entendí eso. O sea, sí, porque tenemos que verificar, pero no entendí por qué entraba en quirografario. Porque el artículo 241, inciso 2, y el 246, cuando hablan de que le dan privilegio, dice las remuneraciones debidas al trabajador por 6 meses. Y por lo tanto, las que tienen doble privilegio son 6 meses de remuneraciones. A partir de la séptima no es que no deban verificarse, se verifican, pero sin privilegio, porque no están taxativamente incluidas ni en el 241 ni en el 246. Sí, ahora sí entendí, profe. Por el plazo, claro, supera. Sí, genial. ¿Qué pasa con el SAC proporcional? ¿Corresponde sí? ¿Qué graduación le damos? General. General, porque no está en el 241, ¿sí? En el 241 no nos habla de SAC. Entonces tiene un privilegio general. ¿Qué pasa con las vacaciones no gozadas? ¿Está en el 241 las vacaciones no gozadas? ¿Se va sin privilegio, profe? ¿En el 241 está? No. No. ¿Y en el 246? Ah, cuando dice todo otro crédito de... Todo otro crédito de origen. Dice, profe, vacaciones. Ah, ¿dice? Sí, vacaciones y sueldo anual complementario también dice. Ah, ok. Claro. Entonces dice específicamente. Aún si no lo dijera, como tiene todo otros, entraría igual, digamos. ¿Sí? Pero bueno, si lo dice específicamente, mejor aún. Entonces, privilegio general. ¿Qué pasa con la indemnización por antigüedad? Especial, profe. Doble, profe. Doble. Si es especial, tiene doble. ¿Qué pasa con el preaviso? Doble. Doble privilegio también. ¿Sí? Y acá hay un caso puntual respecto a los intereses. Dos cosas. Entro primero en la parte de honorarios y después entramos derechito a intereses como para que les quede más. Y con eso cerramos porque si no se les va a quemar la cabeza.
El tema de honorarios. En una sentencia, cuando se regulan, mejor dicho, en una sentencia, cuando el juez determina, toma una decisión, digamos, y como en este caso toma una decisión que implica el pago de una indemnización, se regulan honorarios. Esos honorarios son siempre, o en la mayoría de los casos, debidos por la parte que pierde, digamos, se conoce como la parte perdiciosa o condenada en costas. La parte que pierde tiene que afrontar los honorarios de sus propios abogados y los honorarios del abogado de la parte que con justa causa lo reclamó y ganó, ¿sí? En este caso viene el acreedor Julián, que es un acreedor laboral, ¿sí? Con esta sentencia firme que se supone que se la ganó al concursado, ¿sí? Es un pleito que se lo ganó al concursado y en el cual le dijeron que tenía que pagarle todas estas indemnizaciones, más intereses, y a su vez pagarle al abogado de Julián 1.300.000 pesos, ¿sí? Eso, que son honorarios, se conoce como costas judiciales, ¿sí? Esa es la característica. Es una costa judicial porque es un costo para aquel que lo perdió, entonces por eso son costas judiciales y está condenado en una sentencia, ¿sí? Entonces, estos honorarios surgen de esa misma sentencia que a Julián le dijeron que podía cobrarse las remuneraciones, el SAC y las vacaciones, o que le correspondía cobrar eso. También le dijeron que a Lombardo no sé cuánto le correspondía percibir por honorarios 1.300.000 pesos. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí. Ahora, en este momento, ¿qué les parece a ustedes? ¿Corresponde o no corresponde incluir como dentro de este crédito como un acreedor comercial acreedor laboral, a los honorarios de el abogado, que es una costa judicial? ¿Qué les parece? No hay respuestas incorrectas acá, todas son válidas. Yo creo que no, profe, porque tienen un distinto. Porque tienen, perdón, ¿qué? Un origen distinto. Uno es un crédito laboral. Bien. En realidad bien y hasta ahí. A ver, a este abogado le correspondería percibir sus honorarios y verificar su crédito. Sí, le correspondería. ¿Cuál sería el título suficiente para poder cobrarse su crédito? Esta misma sentencia. Pero él puede venir y cobrarse en el crédito de Julián Martínez, o tiene que venir a verificar de manera separada. ¿Verificar de manera separada, profe? Claro. ¿Por qué? Porque la verificación se hace individual por acreedor, y por eso después el informe es individual por cada uno de los acreedores. Entonces, lo que le quiero decir con esto es que a este abogado debería haber venido a verificar su crédito de manera individual y haber traído él su copia de la sentencia y decir que quería cobrarse y verificar su crédito. Pero no lo hizo, vino con Julián Martínez. Y acá el que está queriendo, la solicitud de verificación no la hizo Lombardo, la hizo Julián Martínez. Y a Julián Martínez ese crédito de 1.300.000 no le corresponde. Le corresponde a Lombardo, pero Lombardo no se presentó. Entonces ustedes, síndicos, ¿aconsejarían verificar o no? Y no, porque no lo hizo, o sea, tenía que hacerlo de manera individual y no se presentó. Entonces no lo consideraría. No corresponde porque tiene que hacer una petición de manera separada, porque las peticiones de verificación de crédito se hacen individuales por acreedor. Y esa es la forma en que ustedes tienen que justificar de por qué no correspondería aconsejar este crédito. ¿Se entiende? Ahora, si Lombardo hubiese venido individualmente, saquémonos de lo que sucedió en real, si Lombardo hubiese venido a verificar realmente su crédito de manera individual, hubiese traído su sentencia firme, ¿le correspondería verificarlo? ¿Aconsejarían verificar o no?
Si él se presentaba de manera individual, por separado, Sí, y ahí sí lo verificaría. lo porque verificaría cumple. porque Encima está dictado por la sentencia. tiene un documento suficiente. ¿Y qué graduación le darían a ese crédito? De privilegios estoy hablando. ¿Es un especial? ¿Es un general? ¿Es un quiro? Y un quirografario diría, profe. Yo les dije cómo lo llamábamos nosotros a esto, a los gastos con el que corre la condenada en costas. ¿Se acuerdan qué nombre se le da? Costas judiciales, ¿se acuerdan que les dije? Sí. Vayan, busquen en sus leyes. ¿Qué les parece? ¿La ley les da algún tipo de privilegio o no a las costas judiciales? Luego del pago de los privilegios especiales, profe. Puede No sé. ser privilegio general por el artículo 246, inciso 1, que dice, bueno, al final dice las costas judiciales en su caso. Muy bien. El 246 específicamente determina que las costas judiciales de origen laboral, como es el caso ¿esta es una costa judicial de origen laboral? Sí, porque es una costa judicial, está a cargo del concursado, lo condenaron en sentencia, y tiene su origen en un crédito laboral. Es un abogado que estaba representando al trabajador en sede judicial y ganó el juicio, digamos. Entonces, una costa judicial de origen laboral, y por consiguiente, si él hubiese venido de manera separada a peticionar su crédito, a pretender verificarlo, le correspondería un privilegio general. ¿Sí? No sucedió. Vino en el mismo. Y por lo tanto, nosotros aconsejamos no verificar. ¿Se entendió esto? Sí, profe. Sí, profe. No les da mala cabeza. Yo los entiendo, es un montón. Son bastantes datos, profe. Son bastantes. Sí, igual si no teníamos esta clase estábamos en la deriva, sinceramente. Bueno, está bien, ese era el objetivo. Entro en una cosa chiquita y cortamos. Solamente quiero entrar en la parte de intereses y después ustedes calculan tranquilos en sus casas. Y si quieren, igual nosotros, hoy es martes, jueves. El viernes que viene, no, el martes que viene nos vemos en Sincrónica y vamos a ver la distribución. O sea, un informe final suponiendo que fracasa el concurso preventivo, no se llegan a los acuerdos y por lo tanto lo que se hace es liquidar la empresa y se paga de acuerdo a estos privilegios que nosotros le estamos dando, estamos graduando, se paga el producido de determinados bienes. Fíjense lo importante de graduarlo correctamente. Y ahí vamos a ver bien si les quedó algo en el tintero de todo esto que venimos viendo. Pero respecto a los intereses puntuales, yo quiero que veamos que en la sentencia esa dice que corresponde una tasa de interés del 2% mensual y nos da una fecha de vencimiento de cada uno de esos créditos, ¿sí? Siempre es el 31 de octubre que se entiende que es la fecha de la sentencia. Entonces, lo que yo debería hacer es, como no, la sentencia dice que corresponde, pero no lo calculan, entonces el síndico debería, o sea, a ver, la sentencia dice que corresponde, pero en la sentencia, pero no se la calcula, pero el acreedor laboral sí lo pide los intereses por los conceptos condenados, no los determina nomás. Entonces, a mí, dentro de las actividades como síndico, debería yo proceder a determinar cuál es el importe de esos intereses, ¿sí?
proceder a determinar el importe de esos intereses y graduar esos intereses de acuerdo a el crédito que les dio origen. ¿Qué quiere decir con esto? Aquellos créditos que tienen un doble privilegio, como ser las remuneraciones por 6 meses, generan intereses que tienen un doble privilegio por el artículo 242. El artículo 242 dice que se extiende el privilegio de del 241 a los intereses por 2 años, y por el artículo 246 de la ley, que dice, no, 246 no, 240 y, ya les digo, extensión privilegio general, sí, 246, perdón. Dice, se incluyen, al final del párrafo dice, se incluyen los intereses por el plazo de 2 años contados a partir de la mora y las costas judiciales en su caso. Entonces, lo que les quiero decir a ustedes es que van a tener que calcular, similar a lo que veníamos haciendo, calcular intereses a una tasa del 2% mensual desde la fecha de inicio, que es 31 de octubre, que es la fecha que nos dijo el juez que hay que calcularlo, hasta la fecha de corte, que nuestra fecha de corte es siempre, ¿qué fecha? El concurso. La del concurso, que es el 1 de abril, ¿sí? Calcular esos intereses sobre las sumas que nosotros estamos aconsejando verificar. Y darle la graduación de acuerdo al capital que les da origen. Entonces, si el capital que les da origen tiene un doble privilegio, ese interés, por aplicación del artículo 242, va a tener un doble privilegio. Si el capital tiene un privilegio exclusivamente general, como en el caso del SAC o las vacaciones no gozadas, entonces por aplicación del 246, que a lo último dice intereses por 2 años, también va a tener un privilegio general. Y finalmente, si ese crédito de origen laboral no tiene ningún privilegio, como es el crédito quirografario por el 7º mes, entonces va a generar intereses, tenés que calcularlo, pero no tiene ningún privilegio y por lo tanto es quirografario. Y entonces yo voy a tener, en mi aconsejo debería de tener calculado los intereses y dividirlo en privilegio general, doble privilegio o bien quirografario, según el crédito que les da origen, según la graduación del crédito que les da origen. ¿Se entiende? Sí, profe. Profe, eso es lo que nosotros tenemos que hacer, o sea, porque decía que correspondía a los intereses, pero no se calculó. Claro, porque el mismo juez que aplicó, que dictó la sentencia original, dice que corresponde a esos intereses. Entonces nosotros ahora vamos a calcular eso. Ustedes van a calcular eso, sí, el síndico, Gracias, para poder profe. aconsejar de manera completa. Y para poder graduarlo tengo que analizar cuál es el crédito que les da origen. ¿Sí? Siguen los accesorios, siguen la suerte de lo principal. ¿Se entendió? Es un montón. Ya lo sé. Más para una sola clase. Pero lo que pasa es que después no nos vemos. Si yo no veía cada uno de estos, iban a estar... Nada, y eran todo quirografario, ¿no, profe? Sí, profe, se entendió. Bueno, vayan, piénsenlo, cualquier cosa me escriben, estamos en contacto si les quedó algo en el tintero. Les digo esto porque más allá de esto que estuvimos analizando cada uno y más allá de lo que yo les escribí general quirografario, lo importante es la opinión fundada del síndico. Y eso es algo que ustedes tienen que redactar. Es la parte primordial del trabajo. Tienen que presentar el informe individual con una opinión fundada, ¿sí? Entonces, funden esas opiniones, digamos, con todo esto que nosotros estábamos hablando. ¿Qué documentación trajo el acreedor, el pretenso acreedor? Si esa documentación es suficiente. ¿Qué otras tareas hizo el síndico para corroborar la existencia de ese crédito? Y finalmente, en función a todo eso, ¿qué aconseja? ¿Sí? Mientras más fundada, mejor, más útil será para el concurso. Mejor dicho, para el juez, digamos que en definitiva es el receptor de la información. Bien, si no hay alguna pregunta puntual ahora, los libero. Si no, los escucho.
Profe, Sí. ahí estaban hablando en un grupo que tenemos que subir todo el material hoy. ¿Puede ser? No. O sea, estaban diciendo lo del informe individual, tipo de los 6 acreedores. Claro. No. Eso va en No. el TIF. Va en el TIF, Claro. no va a... Después lo que hay que hacer, sí, porque eso es la parte que no... Hay que subir... yo les tengo que decir... Esa era la pregunta, profe, sí, lo del tema. eso vamos a... Así era. Eso habían dicho en la primera. Sí, yo me había reolvidado. A cada uno de los grupos yo les voy a asignar en este exacto momento un informe individual que yo les asigné, que es el que tienen que subir después en el foro y alguno de sus compañeros comentar ese informe individual. ¿Sí? Bueno. Entonces, ya les digo, esperen, que abro mi coso para no olvidarme después. Les voy a dejar el informe elaborado afuera. Sí. Profe, ¿hasta cuándo tenemos tiempo de subir este informe individual y hasta cuándo tenemos tiempo de comentarle a otro grupo? Y no sé, eso está en la hoja de ruta, fíjense. No recuerdo. En la hoja de ruta de la parte concursal tiene que estar la fecha de vencimiento. Ahí fíjense en el aula virtual. No recuerdo realmente. Grupo, acá me escribo. Entonces, grupo 11. Profe, en la hoja de ruta no especifica bien la fecha de vencimiento. Sí, lo que se va a dar esa fecha. Y en el aula virtual aparece que el 15 tenemos que hacer el comentario. Pero no hay nada, o por lo menos yo no estoy viendo nada que sea cuándo hay que subir esto, lo del informe que nos corresponde. Consigna parte concursal 2025. A ver. Y si dice la fecha de vencimiento el 15, claro, porque el 15 ahí es la asincrónica. Así que el 15 van a tener que subir y comentar la de algún otro compañero. Buenísimo. A ver. Entro. Entro igual y chequeo mientras que les voy asignando. Alumnos acá. Entonces vamos a hacer atrás para adelante otra vez.